buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos. Les saluda Javier Bernabé Ramírez. Yo soy supervisor de servicio técnico aquí en Aetna. Como dijo Arcadio, vamos a darles la capacitación sobre el uso de baterías, la composición, la función, las aplicaciones. Vamos a ver un poco el tema de garantías, ¿no? También sobre la rotación de las baterías. Y cualquier pregunta, no duden en compartirla para poder absorber cualquier tipo de duda, ¿sí? Bueno, damos inicio a la capacitación y lo primero es entender qué es una batería y cuál es su composición, ¿correcto? Una batería, ¿no?, es un dispositivo electroquímico, ¿correcto? Es un dispositivo electroquímico que se encarga de acumular energía eléctrica, ¿sí? Y haciendo uso normalmente o generalmente de dos elementos químicos. En el mundo vamos a encontrar diferentes tipos de composiciones, ¿sí? El más económico y el más comercial son las baterías que están hechas a base de plomo ácido, ¿ok? Luego tenemos la batería que también es muy comercial, pero su costo es mucho más elevado. Son las baterías de ion litio, ¿correcto? Estas baterías normalmente son recargables, ¿sí? O sea, son usados en equipos electrónicos, ¿no? Van consumiendo su energía eléctrica y dejamos un porcentaje de reserva para luego conectarlos a un cargador, ¿correcto? También entran en este grupo las baterías de níquel-cadmio y las baterías de una sola vida, que son las baterías sin carbono, ¿no? Para pilas AA y AAA, ¿no? Lo que se utiliza normalmente en los controles remotos, ¿no? Para los televisores y otros componentes electrónicos. ¿Ok? Eso es, en síntesis, una batería, ¿no? Y está compuesto por estos elementos químicos. Ahora, lo que nosotros vamos a hablar puntualmente en toda esta exposición son sobre las baterías de plomo ácido. Entonces, la batería de plomo ácido, ¿de qué está compuesto? ¿Cuál es su tecnología, no? ¿Cómo es que funciona esta batería dentro de, normalmente usados en vehículos que son a combustión? No, bueno, esta batería es un dispositivo, ¿no? Es un dispositivo que está hecha a base de plomo, ¿no? Y estos plomos van a formar dos electrodos, ¿no? Que los conocemos como polos, ¿no? Positivos y negativos, ¿ok? Y es por donde se conduce la corriente eléctrica, ¿no? En estas placas o electrodos se va a generar la corriente eléctrica. ¿Cómo? Mediante la reacción electroquímica que se da al contacto con la solución electrolítica, ¿no? La solución electrolítica es una mezcla de líquido, ¿no? Donde encontramos el ácido sulfúrico diluido en agua destilada. Hay una concentración de ácido en ese líquido electrolítico, que al entrar en contacto con el plomo, ¿no?, se generan microexplosiones, ¿no? Y esas microexplosiones, su nombre químico es electrolisis, donde sucede la electricidad, suceden microexplosiones que descomponen uno de los dos líquidos, que es el agua destilada, ¿no? Se evapora el agua destilada generando hidrógeno en las placas negativas y oxígeno en las placas positivas, y de esta forma se va generando corriente alrededor de todas las placas y fluye, ¿no?, en sentido negativo o positivo hacia los diferentes consumidores eléctricos dentro de cualquier equipo electrónico o eléctrico que vaya consumiendo la energía de la batería. ¿Ok? Bueno, según la tecnología de estas baterías de plomo ácido, nosotros vamos a encontrar por un lado las baterías de arranque y por otro lado las baterías de ciclo profundo, ¿sí? Las baterías de arranque son las que comúnmente se utilizan solamente para encender el motor del vehículo, ¿no? ¿Ok? Y luego el vehículo va a usar otra fuente de energía para seguir funcionando. El motor ya prendió por la energía suministrada por la batería, ¿sí? Y el motor inicia su movimiento, su funcionamiento, consumiendo o gasolina, o petróleo, o gas, ¿correcto? En cambio, por otro lado, tenemos las baterías de ciclo profundo, que son netamente utilizados para vehículos eléctricos, ¿sí? O sea que la batería, además de darle el arranque a ese motor, le va a entregar energía constantemente al motor para que vaya funcionando durante toda su operación. ¿Y luego qué sucede? Pues luego esa batería
¿no? Se descarga y su profundidad de descarga es hasta un 80%, dejando un 20% de reserva y luego la conectamos a un cargador externo. Si la conectamos a un cargador externo que la va a cargar aproximadamente por 8 horas y luego tiene que reposar porque los elementos químicos internamente tienden a calentar durante la carga. En cambio, la batería de arranque, ¿no? Que solamente se utilizó para encender ese motor, solamente realiza una descarga superficial de hasta un 10% de su capacidad. Y luego es recargada mediante un sistema dentro del vehículo que lo conocemos como alternador. ¿Ok? Ahora, ¿cómo medimos las capacidades tanto de las baterías de arranque como las baterías de ciclo profundo? Las baterías de arranque, su unidad de medida se mide mediante el amperaje que pueda suministrar esa batería, ¿no? En la fracción de tiempo que pues, hace entrega de esta energía, ¿no? Me subo al vehículo yo, hago contacto a la chapa y le pido la energía a la batería, ¿no? Esa energía que fluye está expresada en amperios, ¿no? Y la unidad de medida es capacidad de arranque. ¿Sí? Esa es la unidad de medida. ¿Ok? En cambio, la batería de ciclo profundo, su rendimiento se mide mediante el tiempo en que esta batería dure, ¿no? O sea, tenemos un tiempo determinado de duración de la batería de ciclo profundo, que más o menos pueden ser de 5, 10 horas, 20 horas, ¿no? Dependiendo de cuánta energía yo vaya consumiendo, ¿no? Durante el uso de la batería. Y su unidad de medida está expresada en amperios hora. ¿Cuánto de energía consumo en una cantidad específica y prolongada de tiempo? ¿Ok? Chicos, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? Bueno, nosotros vamos a hablar solamente de baterías de arranque, ¿sí? Que son las baterías que ustedes conocen y comercializan. Las baterías de ciclo profundo es bueno conocer su función, ¿no? ¿Para qué están hechos? Para no confundir, ¿no? El uso que se le vaya a dar a las baterías de arranque, ¿no? Acordemos que las baterías de arranque solamente se van a utilizar para esto, ¿no? Para encender el motor, ¿no? Del vehículo, donde vaya a estar montado, ¿no? Al momento en que yo me subo al vehículo, ¿no? Conecto la llave a la chapa, abro contacto, inmediatamente la batería, ¿no? Entrega la capacidad de arranque expresado en amperios, ¿no? Entrega esa energía al motor de arranque y se generan los chispazos dentro del vehículo, dentro del motor, ¿no? Puntualmente las bujías. ¿Ok? El motor empieza su funcionamiento gracias a que la batería, pues sí tenía capacidad, sí tenía energía, y en ese momento este motor empieza a girar, ¿no? Empieza a revolucionar. ¿Ok? Ese movimiento del motor es aprovechado por otro componente dentro del vehículo, que es el alternador. ¿Ok? El alternador va a absorber esta energía del movimiento del motor y la va a transformar en energía eléctrica. ¿Correcto? Una energía eléctrica, en este caso, alterna. Hay dos tipos de corriente, alterna y continua. La batería almacena corriente continua y todos los dispositivos dentro del vehículo funcionan con corriente continua. ¿Okay? Como este alternador genera corriente alterna, es rectificada mediante unos diodos. ¿Okay? La energía eléctrica se rectifica, ¿okay? Y en ese momento el alternador alimenta a los diferentes consumidores eléctricos dentro del vehículo, ya sean luces, radios, pantallas, espejos, lunas, claxon y cualquier otro componente que consuma electricidad. ¿Sí? Y a su vez, este alternador se encarga de cargar la batería, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que consumimos un 10% de su capacidad durante el arranque. ¿Ok? Durante el arranque. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, Cualquier duda también pueden usar el chat. correcto. Escúchenme, acá vamos a entrar un poco más en detalle porque ¿qué sucede cuando yo vaya a instalar la batería, ¿no? Cuando yo vaya a hacer la instalación de la batería dentro del vehículo, ¿no? Una batería tiene que tener una buena concentración de ácido, ¿no? Y un buen voltaje. Hablamos de estado de carga en específico, ¿no? Los estados de carga tienen que estar al 100% para que una batería no tenga problemas para encender o dar ese chispazo al motor de arranque y empiece el funcionamiento del motor, ¿no? Entonces, ¿qué voy a medir yo?
como les había mencionado, voltaje por un lado y densidad o concentración de ácido por otro lado. Estos dos valores me determinan el estado de carga. Cuando una batería está cargada al 100%, cuando mantiene un voltaje de 12.7 voltios, ¿no? Y en densidad, pues cuando mantiene una concentración de ácido de 1300 gramos por cada litro de electrolito. ¿Cómo yo mido estos valores? El voltaje lo puedo medir con un multímetro y la concentración de ácido o densidad la puedo medir con un densímetro. Cuando yo tenga estos valores arriba, yo puedo hacer la instalación de la batería, ¿no? Necesariamente tendría que asegurarme que la batería esté cargada al 100%. Una vez que yo haya asegurado pues, que la batería tenga el estado de carga al 100%, inmediatamente enciendo el vehículo. El motor debería encender de inmediato, ¿ok? Si no enciende de inmediato o tiene problemas para encender, es muy probable que ese motor de arranque tenga algún tipo de problema, o arrancador, como lo quieran llamar, ¿sí? Entonces yo ya tendría que estar orientando al cliente para que revise su arrancador, ¿correcto? Y luego que yo haya encendido el vehículo, ¿no? El alternador inicia su funcionamiento, como les había mencionado, y genera una carga, ¿sí? Genera una carga. Esa carga nosotros también la podemos medir para ver si está bien o está mal, ¿no? La carga del alternador normalmente fluctúa desde los 13.5 voltios hasta los 14.5 voltios de salida de parte del alternador. Con ese voltaje yo me estoy asegurando que el alternador no tenga ningún problema y pueda cargar mi batería y a su vez también alimentar a los diferentes consumidores eléctricos dentro del vehículo. Si yo en ese momento de medir la salida de voltaje del alternador y veo, por ejemplo, que está por debajo de los 13.5 voltios, el alternador tiene una deficiencia, que en algún momento, por la exigencia de, al momento de yo encender todos los dispositivos eléctricos dentro del vehículo, no va a ser suficiente esa salida del alternador para alimentar a todos estos dispositivos eléctricos. Y como no tiene tanta potencia el alternador, en ese momento se va a utilizar la energía de la batería, ¿no? Para alimentar estos diferentes dispositivos eléctricos. Y al final, ¿no? De una jornada de trabajo o de una semana de trabajo, yo voy a terminar con una batería descargada, ¿sí? Entonces siempre hay que validar que el alternador esté por encima de los 13.5 voltios. Por otro lado, si el alternador genera una carga mayor a los 14.5 voltios, en ese momento se va a generar un exceso en la potencia de carga. Y la batería en ese preciso momento va a tratar de estabilizar y su función va a ser de asimilar ese exceso de energía. Entonces, ¿qué va a suceder con la batería? Va a empezar a recalentar. Recalienta, recalienta y podría incluso superar los 50 grados centígrados. Temperatura que es perjudicial para las baterías, principalmente para el plomo o material activo de las placas, ¿no? Ese plomo donde sucede toda la electricidad se empieza a desprender de la placa o rejilla, ¿no? Y al final tenemos desprendimiento de material activo alrededor de todo el electrolito que te va a empezar a generar pequeños o micro cortocircuitos, ¿no? Perdiendo capacidad totalmente dentro de la batería. Lo peor que le puede pasar a una batería es que se sobrecargue. Si una batería se descarga, es muy posible que con una carga lenta y controlada, ¿no? Podemos recuperar la batería y llevarla al estado de cargas al 100% nuevamente. Sin embargo, de igual forma vamos a reducir vida útil en la batería. O sea, no es recomendable ni descargarla y mucho menos sobrecargar la batería. Chicos, ¿hasta ahí algún tipo de pregunta o duda? Todo claro, pero creo que en el chat Sí, a ver, voy a hay ver una el chat. pregunta. Bueno, preguntan, si la batería antes de encender el carro, ¿qué voltaje debe tener? Ya les había mencionado el voltaje máximo de la batería al 100% de estado de carga es de 12.7 voltios y el mínimo que hablamos a un 80% de estado de carga es 12.5 voltios. En ese rango yo puedo instalar la batería. En ese rango yo puedo instalar la batería. Si estoy por debajo de ese rango, yo tendría que hacer una recarga de la batería previamente antes de instalarla y llevar el estado de carga en voltaje al 100%. ¿Correcto?
Ahora, cuando el vehículo está encendido, si nosotros colocamos un multímetro, ¿no? Lo que vamos a leer en ese momento es la salida de voltaje del alternador. Y como les había mencionado, la salida de voltaje del alternador debe oscilar entre los 13.5 voltios y 14.5 voltios. ¿Ok? Ahora, cuando yo hago instalaciones adicionales dentro del vehículo, recordemos que quien va a alimentar a cualquier dispositivo eléctrico del vehículo es el alternador, ojo, no es la batería. La batería no solamente se utiliza para arrancar el vehículo, ¿ok? Luego, con el vehículo encendido, quien genera toda la energía eléctrica es el alternador, solamente el alternador. Así que, si yo tengo un alternador, ¿no?, que me va a alimentar, por ejemplo, solamente un vehículo básico con radio, ¿no? Entonces, es muy probable que ese alternador tenga una potencia específica solamente para alimentar ese radio. ¿Ok? Si yo le voy a instalar adicionales, sean pantallas, sean espejos eléctricos, sean pues, buffer, amplificador, ¿no? En ese momento yo también tendría que cambiar de alternador y colocarle uno de mayor potencia. ¿Ok? Uno de mayor potencia. Y finalmente, ¿no?, en ese momento yo sí ya podría estar pensando incluso en cambiar una batería de mayor capacidad, siempre y cuando las dimensiones dentro del compartimento me lo permitan, ¿no? Porque hay un compartimento que te limita, ¿no?, la dimensión de la batería que yo le vaya a colocar. ¿Ok? Bueno, con el tema de baterías de 24 voltios lo vamos a ver más adelante. No son baterías que van conectadas en serie, para sumar baterías de 24 voltios que normalmente son utilizadas por vehículos pesados. ¿Ok? Vamos a continuar con la presentación, chicos, ¿no? Esto es puntualmente cómo está fabricada una batería. Vamos a ver pieza por pieza para ver cómo está compuesta una batería y para entender cuál es su funcionamiento, ¿sí? Inicialmente la batería está compuesta por una rejilla de plomo, o sea, se fabrica la rejilla de plomo. ¿Okay? Esta rejilla de plomo pasa por un proceso de empaste, se le coloca una pasta de plomo, ¿no?, donde, como les había mencionado, es donde se origina toda la electricidad mediante el proceso electroquímico denominado electrolisis. ¿Okay? Esta rejilla ya compactada con la pasta o material activo de plomo, ¿no?, ya es una placa, ¿no?, preparada. Y luego, en el caso de las placas positivas, se tienen que ensobrar, ¿no? Se les coloca un separador o sobre de polietileno. ¿Para qué? Para prevenir que se generen cortocircuitos entre placas, porque las placas positivas y negativas van entrelazadas, ¿no? Acá ustedes pueden ver finalmente el grupo de placas positivas acá a la izquierda, ¿no?, ensobradas con el separador de polietileno, y el otro lado el grupo de placas negativas, que no tienen ningún tipo de sobre. Estos dos grupos se entrelazan y forman los grupos de placas. Ustedes han escuchado seguramente, ¿no?, baterías de 9 placas, 11 placas, 13, 15, siempre impares, ¿no? Es porque al momento de formar los grupos siempre va una placa más en la positiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si acá nosotros tenemos 6 placas positivas, a ese extremo tenemos 7 placas negativas, siempre va una placa más en la negativa. Y esta batería comúnmente la conocerían como una batería de 13 placas. Se forman los grupos entrelazados entre sí, pero aislados con ese separador de polietileno, ¿no?, que se coloca en forma de sobre a las placas positivas, van montados en los compartimentos de una batería, de una caja. ¿No? ¿De una caja de qué material es? La caja es un material de polipropileno, de alta densidad. ¿No? Siempre usamos plástico, ¿por qué? Porque estas placas van a ir en estos compartimientos sumergidos en el electrolito. Y el electrolito, como les había mencionado, es ácido sulfúrico diluido en agua destilada. Que el ácido no puede ser solamente contenido, ¿no?, con elementos de plástico, ya sean polietileno, polipropileno, ¿no?, que son normalmente los elementos que se utilizan para fabricar las cajas y cubiertas de las baterías. ¿Okay? Luego, estos grupos de celdas o elementos o compartimientos van interconectados internamente, ¿no? ¿Cómo se interconecta internamente? Para sumar voltaje, porque cada elemento, ¿no?, o cada celda me da 2 voltios. ¿Okay? Acuérdense que las baterías son de 12 voltios. Entonces yo, para sumar voltaje, tengo que conectar en serie. ¿Qué quiere decir en serie? Si acá yo tengo la salida positiva, ¿okay?,
Al otro extremo tengo el grupo de placas negativas, ¿okay? Soldadas hacia un strap. ¿Okay? Ese strap al extremo tiene una especie de oreja. ¿Okay? Esa oreja se suelda, ¿no?, con la siguiente celda. Pero si este grupo es negativo, yo tengo que soldarla con el grupo positivo de la siguiente celda, para ir sumando 2 más 2, 4 voltios. Y así voy haciendo la secuencia. Al otro extremo tengo las placas negativas y las sueldo con el strap de las placas positivas de la tercera celda. Y en ese momento llego a 6 voltajes. Sigo haciendo la secuencia en serie, ¿no?, enseriando siempre negativo con positivo, positivo con negativo, y al finalmente yo tengo la salida negativa, ¿no?, en la sexta celda, llegando a un voltaje total de 12 voltios, porque en todas las baterías automotrices o arranques siempre van a haber 6 compartimentos o 6 celdas, ¿no?, llegando a un voltaje nominal de 12 voltios. Finalmente, esta caja es sellada, ¿no?, con una cubierta. Tenemos dos tipos de sellados o dos tipos de cubierta, ¿no? Tenemos una cubierta con orificios y tapones, ¿no? Son para baterías de bajo mantenimiento, que generalmente realizan de mucho trabajo en el día, baterías que están constantemente expuestos al calor de motor, ¿no?, porque están utilizados diariamente, incluso en doble turno, ¿no? Por lo tanto, los gases que se van generando tienen que disiparse alrededor de todos los tapones, ¿no? Y esos gases, al final, hay que volver a colocarlos, ¿no? Como ya se perdió ese gas, que es lo que se evapora del agua destilada, los gases de hidrógeno y oxígeno se van escapando alrededor de los tapones, hay que agregarles el agua que se evaporó, ¿no? La misma agua destilada o desionizada, como comúnmente se conoce en el mercado. Luego tenemos el otro tipo de sellado, que es un sellado completo, ¿no? Ya no vas a encontrar tapones en ninguna parte de ese segundo sellado, ¿no? Esas baterías son de libre mantenimiento. Además de tener ese sellado, ya que no tiene tapones, la aleación en las baterías cambia. ¿Cambian para qué? Para que la batería no genere tanta gasificación, y también pues son montadas en vehículos que no trabajan constantemente, al menos en vehículos livianos. Finalmente tenemos un ojo visor o ojo mágico que te indica el estado de carga. Verde cargada, negro descargada, y blanco que es muy probable que la batería tenga algún tipo de problema en esa celda, ¿sí? Porque solamente hace referencia a una celda. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? Bueno, continuamos con la presentación. Nosotros como Etna no tenemos 85 años, bueno, a la fecha tenemos 89 años en el mercado en realidad. Tenemos un área de investigación y desarrollo que constantemente está trabajando para que la batería sea la mejor posible, adecuada a la necesidad de cada usuario. Y lo que principalmente nos diferenciamos de las demás marcas, okay, es que nuestro plomo, en el caso de la pasta, es un plomo puro al 99.99%, ¿no? ¿Qué te origina o qué beneficios te da a que tú tengas una alta pureza en el plomo del material activo, ¿no? Primero, que te genera mayor resistencia a la corrosión. Recordemos que las placas están expuestas al ácido constantemente. Si ustedes tuviesen contaminación en el material activo de la placa, que es el plomo, ¿no?, con otros elementos metálicos como el hierro incluso, ¿no?, este elemento metálico no es resistente a la corrosión del ácido. Se corroe muy rápido o incluso se oxida muy rápido, y te genera mucha resistencia en el fluido eléctrico dentro de la batería. También con esto hacemos que la batería pues tenga una menor tasa de autodescarga. A ver, chicos, apagamos el micro, por favor. Ok. Entonces, con un plomo puro, ¿no?, la tasa de autodescarga, porque esto es muy importante, todas las baterías, absolutamente todas, se autodescargan así no las uses, así estén nuevas, así no estén montadas dentro del vehículo, se autodescargan, ¿ok? Pero al tener un plomo, ¿no?, puro, evitamos que la batería, su tasa de autodescarga sea muy rápida, y disminuimos esa tasa de autodescarga, pudiendo tener almacenada una batería bastante tiempo.
¿sí? Luego vamos a detallar cuánto tiempo aproximado es para cada línea que manejamos dentro de esta. ¿Sí? También con esta pureza en el plomo, ¿no? Le generamos un mejor rendimiento eléctrico a la batería, alcanzando capacidades de arranque mucho más elevadas que otras marcas. Y también tenemos una mejor vida útil en la batería, ¿no? Nos va a durar más la batería siempre y cuando tengamos una alta pureza en el plomo o en la pasta de las placas. ¿Ok? Ahí tenemos una pregunta, Javier. Sí, sí, los escucho. Comentaba Samuel Uribe que hubo un caso que midió la carga y salía 10 voltios y en el ojo visor decía color verde. Correcto. A ver, sucede que ustedes, según lo que yo entiendo, es que midieron la batería, ¿no? Y les medía 10 voltios. ¿Ok? Si la batería les medía 10 voltios y ustedes pudieron visualizar que el ojo visor se mantenía en verde, lo que sucede es que el ojo visor funciona como una especie de densímetro. ¿Ok? En ese momento, ojo, tú tenías en referencia en esa celda, ¿no? El estado de densidad arriba, cargada, ¿sí? Esos están viendo solamente densidad, ojo, de la batería. Y si tú tenías 10 voltios, es muy probable que otra celda, no esa, porque acuérdense que les mencioné que solamente hace referencia a una celda, otra celda haya perdido voltaje, no se haya cruzado. Entonces, si tú tienes 6 compartimentos que te dan 2 voltios y tienes una celda cruzada, lógicamente el voltaje máximo que va a llegar a 10 voltios. Así tú la sigas cargando, ¿no? Y la sigas cargando no va a cargar porque ya tienes un elemento cruzado y te va a arrojar solamente 10 voltios, ¿no? ¿No? La densidad está arriba, sí, pero tú has perdido una celda porque se ha cruzado, ¿no? Esa es la explicación, no hay otra explicación. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o duda? A ver, cuando una celda, cuando yo voy a voy a generar el arranque dentro del vehículo, ¿sí? Yo tengo que tener 12.7 voltios. ¿Por qué? Porque cuando yo genero el arranque, el vehículo me pide potencia, me consume la corriente, ¿ok? Y el voltaje se me cae, ¿sí? ¿A qué voltaje mínimo debe caer una batería, ¿no? Durante el encendido del vehículo? Hasta como mínimo 9.5 voltios. Si yo tengo 10 voltios en la batería, ¿no? Imagínense hasta qué voltaje va a caer. No me va a generar la potencia que me pide el motor para arrancar. ¿Ok? O sea, no me va a funcionar esa batería de 10 voltios. Inmediatamente esa batería se tiene que pasar por garantía. No te va a dañar las demás celdas, pero la batería ya está inhabilitada, ya está inoperativa, ¿no? Tiene que pasar a garantía inmediatamente. Es muy probable que sea un tema de cruce de celda por separador fisurado o separador que se ha corrido. ¿Okay? Bueno, continuamos. El diseño de las placas que nosotros manejamos en Etna no son unas placas con diseño tipo radial, tipo árbol. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de tener este tipo de diseño? Pues normalmente otros fabricantes su diseño es cuadriculado en todos sus lados, como una rejilla, pues, ¿no? Y al momento de yo tener una rejilla, el fluido eléctrico siempre va desde la base de las placas. Y el viaje que va a hacer en una rejilla, pues es más lento que cuando yo manejo una placa con un diseño tipo radial, no tipo árbol, que todo va hacia una misma dirección hacia arriba. El flujo es mucho más rápido. Y con esto, pues, ayudamos a que la batería no se desgaste tan rápido. Incluso el strap actualmente, ¿no? Está más al centro, no está tan a la izquierda como ustedes pueden ver en esta imagen, está casi al centro. De esta forma, el flujo eléctrico que se va a dar alrededor de toda la placa en la base va a ser mucho más rápido cuando viaje hacia arriba. ¿Ok? Con esto también aseguramos pues, que la batería se recargue mucho más rápido, ¿no? Y no exponemos la batería a temperaturas elevadas durante mucho tiempo al momento de ser cargadas.
Tenemos en las baterías selladas de libre mantenimiento, pues unos laberintos, ¿no? En los tapones. ¿Ok? ¿Qué hacen estos laberintos? ¿No? Sucede cuando la batería gasifica por electrolisis, que es cuando se forman gases de hidrógeno y oxígeno alrededor de las placas y se escapan, ¿no? A través de los tapones. Una vez que llega a los tapones, viaja en estos laberintos, ¿sí? ¿No? Y durante este viaje permite que se condense el vapor que se genera y vuelva nuevamente a su estado líquido al interior de cada celda. Y con esto nos aseguramos pues de que la batería no requiera el agregado de agua destilada, ¿no? En ningún momento de su vida útil. ¿Sí? Y con esto aseguramos que la batería pues tenga el suficientemente líquido para poder trabajar durante toda su vida útil. Chicos, hasta ahí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a... Buenas. Sí, Samuel, te escucho. Mire, justo yo ese era el que estaba comentando el problema de la batería de 10 voltios. Mire, resulta que, bueno, yo realizo lo que es auxilio mecánico y varias veces es lo que me indicaban los clientes es que el ojo, el visualizador que indica la densidad marcaba en verde. Bueno, y también justamente les explicaba de que eso no es una característica de que la batería esté completamente cargada. Varias veces la batería estaba en 11 o hasta 10 voltios. No permitía lo que era el arranque del vehículo. Yo llegaba para hacer lo que es el testeo de la batería y bueno, me indicaban lo que la batería tenía menos de 6 meses y que, bueno, no presentaban ninguna falla, solamente que dejaron, será 3 días apagados y les presentó esa falla de descarga. Correcto. Como te dije, Samuel, como te estaba explicando, si yo tengo una batería de 10 voltios, puede ser por dos cosas, ¿correcto? Uno es porque la batería pues, se ha descargado, ¿no? Y otro es porque ha perdido 2 voltios en una celda por cruce, ¿sí? ¿No? Entonces, con 10 voltios yo voy a tener problemas necesariamente al momento de arrancar el vehículo, porque como les había mencionado, yo necesito 12.7 voltios. Incluso yo puedo trabajar con 12.5 voltios una batería. ¿No? Luego de yo pedir al vehículo que encienda, me pide potencia la batería. Y el voltaje de la batería cae, ¿no? Al mínimo que debe caer es a 9.5 voltios. Ojo, de 12.7 a 9.5. Pero con 10 voltios yo tengo una caída mucho menor. ¿No? Es muy probable que llegue a los 7, 6 voltios. Entonces, con eso no va a encender el vehículo porque no me llega la potencia, ¿no? Imposible que yo pueda arrancar un vehículo con una batería a 10 voltios. Y la Ajá, razón que claro. esté a 10 voltios es por problemas de cruce en una celda o porque la batería se ha descargado por otros motivos que dentro del vehículo. Claro, exactamente, sino que lo que pasa es que lo que me indican los clientes mismos es que cada vez que le venden las baterías le indican eso, de que la batería está completamente cargada y por eso muestra verde. Eso más que todo era la consulta, porque cada vez que le venden los técnicos las baterías, ese es su medio de decir que la batería está completamente cargada. Sí, pues el estado de carga, como les mencioné, el ojo visor hace referencia a una celda y lo que mide es densidad, concentración de ácido. Si está en verde es porque tiene una buena concentración. Y en tu caso, si estaba en verde, es muy probable que haya habido una celda cruzada. ¿Okay? Bueno, chicos, vamos a hablar sobre las líneas de batería que nosotros manejamos acá en ENNA. Manejamos 3 líneas principalmente, que son la ENNA profesional, ENNA alto desempeño y la ENNA platino. ¿Me permiten un segundito, por favor? Hola. ¿Sí? Disculpen. Bueno, como les había mencionado, tenemos 3 líneas principales acá en ENNA. Tenemos la ENNA profesional, alto desempeño y la ENNA platino, ¿no? Vamos a hablarles de cada línea de producción, ¿no? Primero la ENNA profesional, ¿no? Como dice acá, son para vehículos de trabajo. Normalmente son utilizados en taxis, en transportes públicos, liviano y pesado, ¿no? O en vehículos que normalmente hacen un recorrido de más de 100 kilómetros diarios. Y la composición de estas baterías es de plomo, selenio y plomo calcio, ¿no? Comúnmente plomo calcio en baterías pesadas que son también de libre mantenimiento. Todas las baterías ENNA profesional para vehículos livianos, hasta más o menos las 17 placas, tienen tapones,
son con tapones, ¿ok? Entonces, ¿qué significa que sean con tapones? Son de bajo mantenimiento, hay que estar revisando mensualmente o quincenalmente, incluso en vehículos que trabajan diurnamente, ¿no? Hay que estar revisando el nivel de líquido, ¿sí? Cuando nosotros destapamos cada tapón, vamos a poder ver un indicador de nivel, es como una especie de ganchito que va hacia el interior de la celda, ¿no? El nivel de líquido tiene que estar hasta, ¿no?, topar ese ganchito, ¿ok? ¿Y qué es lo que le vamos a agregar si en caso falte nivel de líquidos? Lo único que le debemos agregar es agua destilada o agua desionizada, es como lo podemos encontrar en el mercado. ¿Sí? Si le llenamos con mucho líquido, tenemos la probabilidad que al momento de utilizar el vehículo, este líquido rebalse, ¿ok? Y como ya sabemos, el líquido contiene, ¿no?, ácido sulfúrico, ¿no?, en concentración 1280, 1270 más o menos. Te va a, si ya hace contacto con algún elemento metálico debajo del capó, te va a corroer toda esa parte metálica. Hay que tener mucho cuidado de no llenar con demasiado líquido. Y la frecuencia, como les había mencionado, es mensualmente aproximadamente. Y en vehículos que trabajan diurnamente, cada 15 días. ¿Sí? Estas baterías Etna Profesional, si a mí me la entregan a mi almacén nueva, ¿no? Yo tengo más o menos para poder rotar esa batería 4 meses. ¿Ok? Yo en 4 meses tendría que ya tener instalada esa batería o vendida esa batería, ¿no?, instalada dentro de un vehículo. ¿Qué sucede si superan los 4 meses? ¿No? El voltaje del estado de carga que me lo entregaron al 100% empieza a caer por la autodescarga, ¿no?, propiedad natural en todas las baterías. Empieza a caer el voltaje. Y es muy probable que pasados los 4 meses baje por debajo de los 12.5 voltios. Y si yo instalo una batería con un voltaje inferior a ese voltaje, voy a tener problemas seguramente durante el arranque de la batería. Lo que yo tengo que hacer es recargar esa batería, ¿no?, antes de venderla. ¿Ok? Y la garantía para este tipo de baterías es de 12 meses. ¿Sí? Por otro lado, tengo las baterías de alto desempeño. ¿Sí? Son unas baterías que son para uso netamente particular. ¿Sí? No se utilizan normalmente en vehículos, en automóviles y camionetas, ¿no?, con equipamiento básico. Incluso en taxis, pero esos taxis aplicativos que no hacen mucho recorrido, ¿no? Que no hacen mucho recorrido, que nunca superan los 100 kilómetros diariamente, ¿no? Estas baterías están hechas a base de plomo, calcio, calcio en ambas placas, y de esta forma nos permite tener una mejor resistencia a la temperatura, ¿sí? Disipa bastante la temperatura y por lo tanto la gasificación que se genera internamente, ¿no?, del agua destilada va a ser en menor proporción. Son baterías 100% de libre mantenimiento, no tienen tampones por ningún lado, por lo tanto no es necesario agregarle agua destilada. ¿Sí? El agua destilada se va a condensar, ¿no?, a través de los laberintos que tienen las baterías en este tipo de modelo de libre mantenimiento. ¿Ok? Estas baterías, si a ti te llega a tu almacén nueva con carga al 100%, yo puedo rotarlas incluso hasta los 5 meses. ¿Ok? En 5 meses yo ya tendría que estar vendiendo esta batería. ¿Sí? Si no, la separo, la recargo y nuevamente la pongo a la venta. ¿Ok? La garantía para este tipo de baterías es de 18 meses. Finalmente tengo la batería Etna Platino, ¿no?, que es una batería también de libre mantenimiento, pero son utilizados netamente en vehículos de alta gama, ¿no?, con equipamiento a full, en automóviles y camionetas, incluso en vehículos tuneados o modificados, que te demandan mucha energía eléctrica. Que la composición de estas baterías es de plomo, calcio, plata, en ambas placas, ¿no? Sus diseños incluso tienen un diseño con una receta, pues, de Etna, ¿no?, más sofisticada, que te permite un mejor performance de la batería con un mayor rendimiento eléctrico. Son baterías 100% libre de mantenimiento con el doble sellado, ¿no? No es necesario agregarle agua destilada, ya que tienen el doble sellado y los laberintos que condensan lo poco que se evapora del agua destilada. Tanto la Etna alto desempeño como esta Etna Platinum tienen un ojo indicador de carga, que les había indicado que verde te indica cargada, negro te indica descargada y blanco es muy probable que esa celda en referencia tenga algún tipo de problema. ¿Sí?
Las cajas son todas de polipropileno virgen, ¿no? Es un polipropileno puro, resistente a la corrosión del ácido, ¿sí? Y esta presentación de batería va en caja, en una caja de cartón colgado. ¿Ok? Si esta batería te llega nueva al almacén, tú la puedes tener almacenada hasta 6 meses. ¿Correcto? La puedes tener almacenada hasta 6 meses. Luego de ese tiempo, si no la llegas a instalar o vender, la tienes que recargar. ¿Sí? Y la garantía de este tipo de baterías es de 24 meses. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta o duda? Bueno, con el tema del almacenamiento, con el tema de rotación de la batería, nosotros en las baterías tenemos un código juliano, ¿no? Es un código donde tú puedes ver cuándo esta batería fue cargada, cuándo esa batería salió de carga y mantiene su carga al 100%. Y desde esa fecha hacia adelante viene su proceso de autodescarga, ¿no? Que es natural en todas las baterías. ¿Cómo identificamos este código juliano? Este código juliano ustedes la van a poder ver en uno de los laterales de la batería, al reverso de la etiqueta normalmente, o en la pestaña de la cubierta, que es esta parte de acá. ¿Okay? Está compuesta por 7 números, ¿sí? Los 2 primeros números te indican el año, ¿okay? Los 3 siguientes números te indican desde el 1 de enero cuántos días han transcurrido hasta la fecha. ¿Ok? ¿Qué estamos ahora? Estamos 11 de noviembre. Asumiendo que cada mes tiene 30 días, hasta octubre tenemos 300 días, más 11 días. Si hoy día se carga la batería, el código juliano de esa batería sería 21 por el año 2021, ¿no? Los 3 siguientes números serían desde el 1 de enero hasta la fecha, 311, y los 2 últimos números es el turno en que se ha sido cargada la batería. Tenemos 3 turnos, 01, 02 o 03. Entonces, si la batería fuese, por ejemplo, la batería Etna profesional, tendríamos 4 meses para rotarla. O sea, tenemos hasta el 11 de diciembre un mes, 11 de enero 2 meses, febrero 3 meses, y hasta el 11 de marzo sería el 4.º mes en que yo tendría que haber rotado la batería. Si la batería no la he vendido, la tengo que separar y colocarla a recarga, para que nuevamente pueda yo colocar la batería a la venta. De lo contrario, es muy probable que esa batería me regrese por un tema de descarga, ¿no? Porque el carro, ¿no? El vehículo, no va a ser lo suficientemente capaz para recargar la batería. Acuérdense que una batería descargada necesita tiempo de carga. ¿Cuánto? Eso lo vamos a ver en adelante, ¿sí? Las recomendaciones de uso, ¿no? ¿Qué tenemos que evitar, ¿no? Normalmente, ¿no? ¿Qué es lo que te aconseja Edna? Primero, evitar que la batería se descargue, que haga descargas profundas. Estas baterías no son de ciclo profundo, son baterías netamente para arranque. Solamente tienen que arrancar a mi vehículo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evitamos las descargas profundas o sulfatación de placas? Que es lo mismo. Hay que asegurarnos pues, que el arrancador no tenga ningún tipo de problema al momento de yo encender el vehículo, ¿no? ¿Qué sucede si yo tuviese problemas con el arrancador? Acordémonos que al momento de yo forzar la batería para el arranque, consumo un 10% de la capacidad. Si hago eso continuas veces, consumo 10%, 10%, 10%, y hago que la batería cicle profundamente, haga una descarga profunda. ¿Y qué sucede cuando la batería se descarga muy profundamente? El ácido, quien transporta la corriente, se adhiere alrededor de toda la placa y forma cristales, ¿no? Su nombre es sulfato de plomo. ¿Ok? Y forma cristales o sulfato de plomo alrededor de toda la placa. Cuando la concentración de sulfato es mayor dentro de una placa, al momento de yo querer levantar carga con esa batería conectándola a un cargador, vamos a tener un tipo de problema, porque sucede como cuando ustedes tienen un polo blanco y lo ensucian, al momento de lavarlo con detergente, como ensuciándolo normalmente, entre comillas, se vuelve blanco nuevamente. Pero ¿qué sucede cuando el polo blanco lo percuden? ¿No? Ya tienen que echarle pues cloro, hay que dejar remojando, hay que sobar, ¿correcto? Y durante todo ese proceso que es largo, ¿no? Yo desgasto la tela del polo, ¿verdad? Lo mismo pasa con la batería. Si una batería acumula sulfato en exceso, yo tengo que dejarla en carga lenta por mucho tiempo,
y cuidando que no se eleve la temperatura, ¿no? Y es muy probable que no se remueva todo el sulfato dentro de la batería y la vida de mi batería se acorte en vida útil, ¿no? Entonces hay que evitar que la batería se descargue por temas de arrancador. Hay que estar revisando constantemente que ese arrancador no tenga ningún tipo de problema. Lo siguiente es asegurar que el alternador no presente deficiencias en la tensión de carga, ¿no? ¿Cuál es el voltaje mínimo? Les había mencionado que es 13.5 voltios. ¿Cuál es el voltaje mínimo ideal? 13.8 voltios. ¿Correcto? Hay que asegurarnos de apagar cualquier dispositivo eléctrico dentro del vehículo, ¿no? Acordémonos que el vehículo es un elemento que utilizamos para trasladarnos, no es un equipo de sonido, no es una pantalla de cine, ¿correcto? Entonces, cuando yo uso mis dispositivos eléctricos siempre con el vehículo encendido, y cuando yo podría hacer uso de mi batería ante una emergencia, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy trasladando, ¿correcto? Y me sale una luz de batería en el tablero, significa que mi alternador tiene un problema, y en ese momento, ¿quién está entregando energía al vehículo? Es la batería. Y yo tengo un tiempo límite para poder trasladarme o a un taller o a mi domicilio y no quedarme botado como en la calle, ¿no? Con mi vehículo. Ahora voy a leer las preguntas. ¿Hasta qué año de fabricación es recomendable comprar una batería? No, como les había mencionado, una batería no puedo tenerla años almacenada, ¿no? Una batería no puedo tenerla años almacenada. Las baterías, según nuestras líneas, como les había comentado, en la línea profesional solamente puedo tenerla 4 meses almacenada y inmediatamente tendría que venderla. La Edna alto desempeño 5 meses y la Platinum 6 meses. ¿Ok? Bueno, finalmente hay que asegurarnos también que en el vehículo no se generen consumos parásitos por defectos en las conexiones eléctricas. Esos empalmes, esas conexiones nuevas que les coloquemos, pues hay que hacerlos con especialistas, ¿no? Si no, corremos el riesgo que esos empalmes estén mal hechos y en algún momento, ¿no? Los hilos de cobre entren en contacto con algún elemento metálico y suceda una descarga, ¿no? De toda la conexión eléctrica, ¿no? Y en ese momento, ¿quién va a ser perjudicada? Es la batería, ¿no? Porque la energía va a fluir de la batería hacia ese cortocircuito o esa puesta a tierra por cables pelados. ¿Ok, chicos? Lo otro que debemos evitar dentro de la batería, ¿no? Y es lo peor que le puede pasar a la batería, es que se sobrecargue, ¿no? O se degrade el material activo, ¿no? Que el plomo se empieza a deshacer por sobrecarga. ¿Qué sucede en la sobrecarga? Se generan temperaturas excesivas. ¿Por qué? Porque el alternador me está generando muy probablemente un exceso en la tensión de carga. ¿No? Recordemos que el voltaje máximo en una batería en la salida del alternador debería ser de 14.5 voltios. Y una salida ideal, ¿no? Como máximo de 14.2. Si superamos los 14.5 voltios, vamos a generar un exceso en la potencia de la carga, que va a ser asimilada por la batería y la va a transformar en temperatura. ¿Y qué va a pasar con la temperatura? Es muy probable que alcance los 50 grados centígrados, incluso la supere, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? Finalmente, ¿cómo también evitamos que la batería pues, no asimile esos excesos de temperatura que se generan debajo del capó? Acordémonos que muchas de las baterías van colocadas muy cerca del motor, ¿no? Y actualmente casi todas las baterías vienen con un protector, ¿no? O es una caja protectora de plástico, ¿no? O es incluso una protección tipo una especie de gel que va alrededor de la batería. Esto te ayuda a que la batería pues, no asimila directamente la temperatura del motor, ¿no? Y con esto aseguramos que la batería pues, llegue y supere su ciclo de vida útil, ¿ok? En cada modelo que tenemos en ella. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya entraríamos en la parte final, que es un tema de garantías y cómo revisar estados de carga solamente. Bueno, me comentan si es que tienen algún tipo de pregunta más adelante. Finalmente, ¿qué aconsejamos nosotros? No, para tener una batería, para que la batería no tenga ningún tipo de problema, ¿no? Hay que asegurarnos que los terminales del vehículo, ¿no? Los que vienen conectados hacia cada polo de la batería estén limpios, libres de corrosión y sulfato. Los hilos de cobre de los cables no deben estar visibles en ningún momento, deben estar correctamente aislados, ¿sí? Lo único que está visible es el terminal que va conectado al borne de cada batería. Los hilos de cobre de los cables en ningún momento. Todas las baterías tienen un elemento de sujeción, ¿no? Que asegura la batería al capó o al chasis del vehículo.
¿ok? Tienen una especie de abrazadera, ¿no? Que va empernado y firma la batería a la base del chasis. La batería salte, no da juego, entra a su compartimiento, ¿no? Porque si sucediese eso, sucede que la batería, pues, se quiebra internamente, ¿no? ¿Quién se va a quebrar? Pues las placas. Las placas son delgadas, muchachos. Nosotros tenemos una placa con marco grueso, ¿no? Con un marco grueso que afirma la placa y la hace más resistente a las vibraciones. Pero si no tiene el elemento de sujeción, no podemos evitar que internamente, por el movimiento de la batería, se quiebren las placas. ¿Okay? Y en ese momento, ¿qué va a suceder? Pues la batería ya no puede, no puede entregar energía normalmente y termina incluso por cruzarse esas placas que se han quebrado. A ver, una pregunta, cuando el alternador sobregenera la carga a la batería empieza a botar ácido, sí, sí. No, no necesariamente en ese momento. ¿Qué sucede cuando una batería se sobrecarga? La batería se sobrecarga, lo que va a suceder es que se genera mucha temperatura, y la temperatura es perjudicial para el plomo. El plomo se va a empezar a caer, a deshacer, ¿sí? ¿No? Y ustedes cuando mueven el líquido lo van a ver turbio, con un color más o menos marrón, ¿ok? Y en ese momento, cuando pues entra la energía de parte del alternador, incluso si ya lo han regulado, ¿no? Incluso si ya lo han regulado, esa energía ya no puede ser asimilada por la batería, porque el plomo, ¿no? Donde se asimilaba esa energía, ya no está, se cayó, no se deshizo en forma de sedimento. Ya está en forma de sedimento o tierra de plomo. Entonces, esa placa, como no tiene materiales activos y solamente tiene la rejilla, funciona como una especie de resistencia, como si la resistencia de tu hervidor, y va a empezar a recalentar toda la batería. ¿Y qué va a suceder? Como va a superar tranquilamente los 50 grados centígrados, ¿no? Va a empezar a hervir. ¿Qué va a hervir? El agua destilada. Y empieza a rebalsar, ¿no? Todo el líquido internamente. Así que hay que tener bastante cuidado con la salida del alternador. Incluso ya en baterías pues, que han cumplido con su ciclo de vida útil, ¿no? Yo no puedo tener una batería 3, 4, 5 años, ¿no? Yo más o menos por mi uso, ¿no? Incluso en operaciones pues, fuertes, hablando de buses y camiones, normalmente ellos tienden a cambiar la batería entre 10 y 12 meses. Va a depender de cómo sea su uso y mantenimiento, ¿no? Y ellos ya tienen un tiempo prudente para cambio. Si yo cambio batería en 12 meses, no puedo tener una batería 2 años, ¿no? Porque es muy probable que ya tenga algún tipo ya haya acabado con su fin de vida útil y esté con el plomo desprendido, ¿no? Y me va a suceder que la batería va a hervir, ¿no? Porque solamente está funcionando una resistencia. Tengo que cambiarla necesariamente. ¿Ok, chicos? Bueno, para terminar con los consejos, hay que instalar una batería de acuerdo a la capacidad del motor, ¿no? Siempre siguiendo los lineamientos eléctricos de parte del fabricante del vehículo, ¿no? Si el fabricante me dice tiene que tener una batería de 12 voltios con 1000 amperios como capacidad de arranque, le instalo una de 1000 amperios o más, siempre y cuando el compartimiento del vehículo me pueda dar para yo instalar una batería de más capacidad. ¿Okay? Si yo le conecto consumidores eléctricos adicionales al vehículo, yo tengo que adicionarle un alternador de mayor potencia. No saco el que tenía y le coloco uno de mayor potencia. Incluso en vehículos pesados, principalmente en buses y camiones, cuando le instalan pantallas, cuando le instalan otros sistemas de carga, ellos le instalan un alternador adicional, ¿no? Hay vehículos que tienen 2, incluso 3 alternadores, ¿no? ¿No? Entonces, hay que tener bastante cuidado con los consumos que yo tengo dentro del vehículo, ¿sí? Bueno, luego tenemos en el caso de baterías de bajo mantenimiento, no hay que usar solamente agua destilada para su mantenimiento, ¿no? Y esta hay que revisarla mensualmente en vehículos que trabajan un turno, en vehículos de 2 turnos o diurnos hay que revisarlos cada 15 días, ¿no? Y la batería pues tiene que estar siempre con líquido, las placas siempre tienen que estar cubiertas con líquido, caso contrario la parte que no está cubierta de la placa se quema, sí se quema. Hay que revisar mensualmente el sistema de carga y el sistema de arranque del vehículo, incluso la capacidad de la batería para no tener ningún tipo de problemas, no hay que quedarme botado por batería.
Si acordémonos que en transporte pesado perdemos más que ganamos con el vehículo botado, ¿no? Que cambiar una batería. Chicos, ¿está ahí algún tipo de pregunta o duda? Bueno, terminamos con esto, ¿no? Al momento de yo instalar una batería, hay que asegurarnos primero de retirar el elemento de sujeción, ¿no? Retiramos, en este caso, empezamos retirando el elemento de sujeción. Hay vehículos livianos que tienden a desconfigurarse en la computadora, ¿no? Que controlan diferentes sistemas y sensores dentro del vehículo, ¿no? Con desconectarlos más de 10 segundos, así que yo inmediatamente desconecto o retiro el sujetador, desconecto el polo negativo, luego el positivo y inmediatamente monto la batería nueva, colocando a reverso, en este caso conecto primero el positivo y luego el negativo. Ajusto y esto no me debe, no debo demorarme más de 8 segundos, ¿no? Tiene que ser muy rápido. Y para baterías que son conectadas en serie, que son usualmente para vehículos pesados, ¿sí? A ver, respondemos la pregunta. Batería Sedna S1227 Pro dice, libre mantenimiento, que tiene 1235 SSA, 27 placas. Este modelo de batería, ¿cuál es el tiempo de vida que tiene? ¿No? Este modelo de batería es Pro, profesional. Su garantía es de 12 meses. Su tiempo de vida siempre va a estar determinado, ¿no? Por el uso y mantenimiento que le den, ¿no? ¿Ok? Bueno, en este caso es libre mantenimiento, pero hay que asegurarnos, como les había mencionado, que el arrancador no tenga problemas, que el alternador de igual modo tenga un voltaje promedio entre 13.5 voltios y 14.5 voltios, y pues no se hagan descargas profundas dentro de la batería. La batería no debe ser utilizada, ¿no? Como batería de ciclo profundo, o sea, conectada directamente a los consumidores eléctricos. Por ejemplo, ¿qué sucedía en una empresa que es de transporte? Sucedía que para hacer el mantenimiento de este transporte interprovincial, ¿no? El personal de limpieza subía al vehículo y encendía una llave, ¿no? Que te conectaba directamente a la batería, o sea, no encendía en el vehículo. Normalmente para hacer cualquier tipo de limpieza o mantenimiento del vehículo, en ese momento encienden el vehículo para que el alternador, ¿no? Genere toda la electricidad necesaria para las luces, ¿no? Pero en este caso ellos habían conectado una llave que conectaba directamente a la batería, ¿no? Y pues no necesitaban de un chofer, nadie que encienda el vehículo de transporte interprovincial. Solamente el personal de limpieza levantaba la llave y se quedaba horas limpiando. Incluso se olvidaban de bajar la llave. Y cuando querían chofer al día siguiente o en el momento en que debía trasladarse, pues no encendía el vehículo, ¿no? Y se daban con la sorpresa que la batería estaba descargada. La recargas nuevamente y ¿qué sucede? Sí, puedes levantar capacidad en la batería, pero vas perdiendo vida útil. Si normalmente te dura 12 meses, ya no te dura 12 meses, te dura 10 meses, 8 meses incluso. O sea, hay que tener bastante cuidado con el uso que le vayamos a dar. Vale, tenemos otra pregunta. ¿Qué causas hace que la batería bote ácido, aparte del alternador que se genere? Como les había mencionado, una batería puede botar ácido por tres razones principales, ¿no? La primera es que se genere una sobrecarga a la batería por parte del alternador. Lo segundo es que llenemos en exceso con líquido a las baterías, ¿sí? Hay un indicador de nivel debajo del tapón, ¿no? Hay una especie de ganchito, como les había mencionado, y hasta ahí solamente debemos de llenarlo con agua destilada solamente. Agua destilada. Y lo otro es que una batería haya llegado al fin de su vida útil y ya no tengas material activo alrededor de toda la placa. Y lo único que va a hacer la batería va a funcionar como una especie de electrolítico. Principalmente el agua destilada empieza a ebullir y rebalse alrededor de todos los tapones. A ver, chicos, el tema de la sulfatación en los bornes, ¿sí? ¿No? Hay que tener mucho cuidado con el tema del nivelado, ¿ok? ¿Sí? La batería se sulfata, ¿no? Porque específicamente en los bornes en dos casos, ¿no? Cuando yo lleno mucho líquido y en algún momento ese líquido rebosa, ¿sí? ¿No? Incluso por sobrecargas también, ¿no? Se genera bastante vapor
y el vapor no es tan volátil, ¿no? Se condensa una vez que sale de los tapones, de los orificios de los tapones, y llega a la parte de los bornes, ¿no? A la parte de los bornes. Cuando llega a esa parte, esos restos de electrolito que son ácidos sulfatan el plomo, corroe incluso la conexión terminal del vehículo. Entonces hay que asegurarnos de limpiar y de neutralizar cualquier resto, ¿no?, de electrolito que se haya quedado alrededor de los bornes o los terminales. Eso lo podemos hacer diluyendo bicarbonato de sodio en agua normal, ¿no? Diluimos en proporción de 1 a 10 en peso, o sea, metemos 100 gramos en un litro de agua, 100 gramos de bicarbonato en un litro de agua, mezclamos y con eso procedemos a hacer la limpieza de la batería para evitar que se siga formando sulfato alrededor de la batería. Lo otro es en baterías pues, que están mucho tiempo guardadas, que no se utilizan constantemente, ¿correcto? El sulfato llega a atacar todas las placas, ¿no? Por la misma autodescarga, por la inactividad en la batería, y tiende a salir a través de los tapones, de los bornes. Incluso en baterías que ya están, que ya han sido instaladas fuera de tiempo también, ¿ok? Eso sucede con el tema de la sulfatación. Pero la sulfatación lo removemos, como les dije, con bicarbonato y agua, ¿no? Mezclándolo en proporción de 1 a 10. Chicos, para seguir con la presentación, para instalar baterías de 24 voltios, ¿no?, que normalmente se utilizan en vehículos pesados, ¿no?, se conectan baterías en serie, ¿no? Como les había mencionado al inicio, conectar en serie significa colocar polo negativo con positivo. Hago esta conexión y tengo una batería pues, conectada en serie que me sumó voltaje, ¿no? 12 voltios en esta batería 1, 12 voltios en la batería 2, y tengo una batería de 24 voltios. La capacidad se mantiene. Si esta batería fuese de 1000 amperios como capacidad de arranque, y esta también de 1000, la capacidad sigue manteniéndose en 1000, pero el voltaje sí sumó a 24 voltios. Lo que no sucede en una batería conectada en paralelo, ¿no? En paralelo, ¿qué sucede? Yo conecto ambos polos de igual forma, negativo con negativo y positivo con positivo. De esta forma, ¿no?, yo estoy sumando solamente capacidad, el voltaje se va a mantener, ¿no? Si esta batería es de 12 voltios, todo el sistema sigue siendo de 12 voltios, pero si la capacidad, en este caso la capacidad nominal, que expresada en amperios hora es de 200, y esta también es de 200, sube a 400 amperios hora. Cuando se conectan baterías en paralelo, normalmente se conectan baterías en paralelo cuando queremos más capacidad, ¿no? Queremos más potencia para el vehículo. En ese momento yo conexiones en paralelo, ¿sí? Bueno, chicos, eso es todo conmigo, ¿no? Un tema de garantía simplemente. ¿Qué cosa es garantía y qué cosa no es garantía, ¿no? ¿Qué cosa no es garantía para nosotros, ¿no? Baterías inapropiadamente instaladas. ¿Cuándo es una batería instalada, pues, inapropiadamente? Cuando yo, por ejemplo, coloco una batería Edna profesional que es para vehículos de trabajo en una batería, en un vehículo, perdón, de uso particular o en un vehículo de alta gama, ¿no? Acordemos que la Edna profesional solamente son para vehículos de trabajo que hacen mucho recorrido al día, ¿ok? Y viceversa, ¿no? Si yo coloco una batería alto desempeño y o platino, ¿no?, en vehículos de trabajo que constantemente están haciendo recorrido, ¿no?, pues eso es una mala instalación. ¿Cuándo más sería una mala instalación? Cuando yo coloco una batería en un vehículo y veo que no tiene el elemento de sujeción, ¿no? El elemento de sujeción no lo tienen colocado, y ni lo colocan incluso. Entonces, eso de ahí no es garantía para nosotros, ¿no? Y se va a ver repercutido pues, cuando abras internamente la batería y veas que todas las placas pues, tienden a quebrarse. A ver, ahora lo vamos a verificar el tema de las celdas cruzadas, ¿sí? ¿Cuándo es una batería? ¿Cuándo tampoco es una garantía? Cuando me traen baterías descargadas. Ninguna batería descargada es garantía, ¿no? ¿Qué hago si una batería está por debajo de los 12.5 voltios? Lo primero que tengo que hacer es cargarla para ver si solamente se trata de una descarga, ¿no? En este caso, no le puedo cambiar la batería inmediatamente. Tengo que hacerle una carga primero para validar si está cruzada o no está cruzada la batería, o si presenta o no una deficiencia, ¿no?, en la capacidad de arranque. ¿Okay? ¿Cuándo tampoco es garantía? Cuando me traen una batería con exceso de sulfatación. ¿Cuándo se da la sulfatación? Les había mencionado cuando suceden descargas profundas, ¿no? Cuando yo utilizo mi batería netamente para energizar los consumidores eléctricos, ¿okay? O cuando una batería
la almaceno por un periodo extendido de tiempo, ¿no? Como ha sucedido ahora en la cuarentena. Hay vehículos que no han sido utilizados pues 3, 4 meses, ¿correcto? Y inmediatamente la batería se sulfató por inactividad, ¿no? Y la sulfatación es esto de acá. Como ustedes pueden ver en la gráfica superior derecha, ¿no? Ven una especie de sarro alrededor de toda la placa. Eso de ahí no es garantía, ¿no? Es una batería ya sulfatada que, bueno, en ese estado ya es imposible de recuperarla. Ni con una recarga vamos a poder levantar los estados de carga de la batería. Baterías con defectos por rotura de la caja o cualquier otro daño físico, en este caso cortocircuitadas en los bornes, ¿no? Por malas conexiones. No hay que tratar de recomendarle a los usuarios pues, que no golpeen la batería de ninguna manera y no manipulen objetos metálicos, y los conectores o terminales deben estar correctamente asegurados hacia los bornes de la batería. De lo contrario, podemos originar estos cortocircuitos, ¿no? Que no va a garantizar en ningún momento. Degradación del material activo. Una batería quemada, sobrecargada, no va a ser garantía en ningún momento. ¿Y cuándo sucede esto? ¿O cuál es la condición de la batería en este estado, ¿no? La batería normalmente viene con el plomo pues, degradado, descompuesto, ¿no? Con el plomo deshecho, ¿no? Con el líquido completamente con material activo, con un color común que es más o menos un marrón oscuro, ¿no? Esto de ahí no es garantía pues, en ningún caso. ¿Okay? ¿Y cuándo sí es garantía? ¿No? ¿Cuándo sí es garantía? Bueno, para validar garantías yo tengo que primero ver los estados de carga de la batería, ¿no? ¿Cómo lo mido? Con un multímetro de voltaje, con un decímetro de concentración de ácido, y en caso sean baterías en línea de mantenimiento, ¿no? Que no tienen ninguna forma de ver ni el voltaje por celda ni la concentración de ácido por celda, lo puedo realizar con un Mictronic, ¿no? Un comprobador electrónico de capacidad, ¿no? Y un cargador finalmente para levantar el estado de carga en caso me traiga baterías descargadas, ¿sí? Acá podemos ver nosotros, ¿no? Una tablita con el estado de carga. Variamos del 100% hasta el 0. ¿No? ¿Cuándo baja el estado de carga? Cuando la batería está almacenada por propiedad natural de autodescarga. Todas las baterías, las que estén guardadas nuevas, se autodescargan, ¿no? ¿Y cuál debería ser el voltaje mínimo para que yo pueda instalar una batería? Les había dicho que 12.5 voltios. Entre el 100% y el 80% del estado de carga es una batería óptima, ¿no? Para yo poder instalar dentro del vehículo. Si es que la batería está por debajo del 80%, yo la separo y la tengo que recargar. Si a mí me traen una batería por garantía que esté por debajo de los 12.5 voltios, inmediatamente no le puedo reconocer la garantía. Tengo que conectarla a un cargador, ¿sí? ¿Y cómo es el proceso de carga, ¿no? ¿Cómo levanto carga en una batería? Una batería no se tiene que dar dependiendo del estado de carga, ¿no? Con qué voltaje me la traigan, por ejemplo. Si está en 12 voltios, yo necesito aproximadamente 5 horas para cargar esa batería, ¿no? La conecto a un cargador externo para poder cargarla en 5 horas en ese estado de voltaje. ¿Y a qué amperaje, qué corriente le suministro a la batería para que me asimile energía nuevamente? La regla dice que yo no tengo que cargar a 1 amperio por cada placa positiva, ¿no? Al principio también les mencioné que nosotros conocemos la batería por placas, ¿no? 9 placas, 11 placas, 13 placas, siempre placas impares, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una batería de 11 placas, quiere decir que yo tengo 5 positivas y siempre tengo una más en la negativa, o sea, 6 negativas. Si fuese de 13 placas, tengo 6 positivas y 7 negativas. Si fuese de 15, tengo 7 positivas, ¿no? Y 8 negativas. Y como la regla me dice que le tengo que dar 1 amperio por cada placa positiva, en este caso, en este ejemplo, tengo una batería de 11 placas, la tendría que cargar a 5 amperios. ¿En cuánto tiempo? En 5 horas si tiene 12 voltios, 7 horas tiene 11.8 voltios, 9 horas si tiene 11.5 voltios, 11 horas si tiene 11 voltios, incluso algunas superan las 24 horas si me la traen en 0 voltios. ¿Yo puedo cargar una batería en 0 voltios? Sí, la puedo cargar. Así es, la puedo cargar. ¿Okay? Pero por más de 24 horas incluso. ¿Sí? Una vez que yo haya cargado la batería, valido, ¿no? ¿Qué valido? A ver, vamos a leer el chat, me están preguntando. A ver, ¿es válida cargar una batería desde un carro? No, no. ¿Ya? No es válido cargar una batería desde un carro, ¿no? Vas a necesitar mucho tiempo, pues. Si una batería está con 12 voltios, vas a tener el carro prendido 5 horas para cargar la batería, imposible, ¿no? Y tampoco puedes conectar un cargador directamente a la batería montada en el vehículo. La tienes que sacar, ¿sí? Porque
puedes cruzar algún, ¿no? algún elemento electrónico, ¿no? Incluso puedes volar fusibles, ¿no? En la caja de fusibles, ¿no? Porque la salida del cargador es más, en voltaje es mayor al que se genera en el alternador incluso algunas veces. Hay que tener bastante cuidado. ¿Okay? Bueno, volviendo a la presentación, ¿cuándo se valida una garantía? Cuando yo verifico que una batería está cruzada, no tiene capacidad, ¿no? Va a proceder la garantía. Bueno, acá lo resumimos en estos puntos. Primero, yo tengo que medir la capacidad de una batería. ¿Cómo la mido? Con un comprobador electrónico, ¿no? Con un Mitronic, que es la manera que comúnmente usamos. La etiqueta me dice que tiene que medir 1000 amperios. ¿Sí? Conecto el comprobador electrónico y hago la medición. En este caso, previamente, como les había mencionado, tengo que ver si la batería está cargada o no. ¿Ok? Bueno, quiero medir 1000 amperios, pero primero me dirijo a ver la batería. ¿Sí? ¿Tiene o no tiene el voltaje para poder hacerle su medición? Tiene un voltaje de 12.7 voltios, perfecto, el voltaje está bien. Tiene una concentración de ácido parejo en todas las celdas de 1275, perfecto, está bien. Bueno, en este caso, siempre y cuando tú puedas medir voltaje y densidad por cada celda. Pero tenemos un buen voltaje y tenemos una buena densidad. En ese momento yo sí puedo hacer, ¿no? Un comprobador, ¿no? Puedo utilizar el comprobador electrónico para ver si tiene o no tiene la capacidad que me menciona en etiqueta. Si me dice 1000 y yo solamente mido 300, a pesar de tener un buen voltaje y una buena densidad, esta batería pasa a garantía. No es muy probable que tenga algún tipo de problema interno que no te genere toda la capacidad nominal que te debe medir en etiqueta. Y solamente está llegando a los 300 amperios, ¿no? Como capacidad de arranque. Incluso en el mismo equipo electrónico, el resultado va a ser reemplazar. Y si tú usaras un comprobador con resistencias que te simula un arranque, les había mencionado que el voltaje mínimo es 9.5 al que debe caer una batería, o sea, de 12.7 voltios, en el arranque cae a 9.5 y luego se estabiliza. Si está por debajo de 9.5, la batería tiene un problema, tiene que ser reemplazada. Si está dentro del tiempo y no tiene ningún, o sea, se ha validado que efectivamente no sea una garantía, ¿no? Que no haya tenido los defectos anteriormente mencionados, esta batería pasa a garantía. ¿Okay? Si nosotros medimos, por ejemplo, voltaje por celda, ¿no? Justo lo que mencionó uno de los compañeros al inicio, que me decía que la batería está en 10 voltios. ¿Okay? Bueno, en este caso, tengo voltaje parejo a excepción de una celda. La celda número 4 está midiendo 1 voltio. ¿Okay? Ahora vamos a ver el chat antes de seguir. En el caso de arranque dice de 24 voltios, ¿a cuánto es la caída? 9.5 por 2, pues serían 19 voltios. A 19 voltios tiene que caer como mínimo en una batería de 24, en un sistema de 24 voltios. Bueno, seguimos con esto de acá. Si nosotros podemos validar voltaje por celda y vemos que una de las celdas tiene 1 voltio, ¿no? O menos, o 0 incluso, ¿correcto? Y vemos que la concentración de ácido es parejo en todas las demás, no lo que le pasó al compañero. En densidad está en verde, ¿ok? Pero el voltaje en una de las celdas es menor, ¿ok? O si no puedo medir celda por celda y mido todo el sistema, en este caso, medía 11.6 voltios, y como no tienes taponcitos, pero ve, el indicador de carga me dice verde, o sea que tiene una buena concentración de ácido, ¿no? En ese momento, yo lo primero que tengo que hacer es, de igual forma, conectarla a cargar, porque con 11.6 voltios no puedo hacer ningún tipo de prueba. La conecto a cargar y por más que yo la cargue a la batería, no me levanta carga, es porque ya está cargada. Hay una celda que no está recibiendo carga, una o más celdas, ¿no? Y verifico nuevamente que efectivamente el indicador de carga me dice que hay una buena concentración de ácido, está en verde. Entonces esa batería pasa a garantía sí o sí. Si le hago la prueba con el comprobador de resistencias, me va a pedir que la recargue, o en el mejor de los casos me va a decir que hay una celda cruzada. Esto de acá también es garantía, ¿no? También es garantía. Cuando yo veo un buen voltaje en la batería, ¿no? Y reviso que no tengo concentración de ácido en una o dos celdas, ¿no? Eso también inmediatamente es garantía, ¿sí? ¿No? Inmediatamente es garantía. De igual forma, hay que validar pues, que los usuarios no hayan quitado líquido electrolítico y le hayan agregado solamente agua. Igual ustedes van a comprobar esto al momento de hacerle la capacidad al momento de revisar la capacidad de arranque, ¿no? Cuando está un comprobador electrónico,
tratan de medir 1000 amperios, pero solamente les llega a 300, ¿no? Esto de acá es garantía, ¿no? Siempre y cuando se dé esta condición. Igual con el computador con resistencia. Simula un arranque y el voltaje mínimo que debería caer, que es 9.5, está por debajo de ese valor, es garantía inmediatamente. ¿Okay? Finalmente, ¿cuándo también es garantía o cuándo podría suceder una garantía? Acordémonos que todas las baterías en temperatura normalmente en uso no superan nunca los 50 grados centígrados. Al momento de que generan el arranque, se genera un flujo de energía tan rápido que recalienta el sistema. ¿Ok? Entonces, en ese momento, el sistema, pues, normalmente al tacto no se nota la temperatura, es una temperatura casi ambiente. Pero si ustedes ven que una de las celdas humea al momento de generarse un arranque, así esté nueva, así tenga un buen voltaje, así tenga una buena densidad, o si en el caso que fuese sellada, ustedes palpan y en una parte de las celdas calienta demasiado, incluso en alguna parte del borde, eso es muy probable que sea una garantía, ¿no? No puede calentar ninguna parte del sistema al momento de generarse un arranque con la batería. Ahora vamos a leer el chat. ¿Cuánto tiempo demoran en responder si una batería procede de la garantía? Nosotros tenemos un proceso de recojo de baterías, ¿no? Y distribución de baterías. No, normalmente la revisión acá en taller, ¿no? Es de 3 días. ¿Ok? ¿Qué sucede? Llega a taller y nosotros tenemos que o cargar la batería si es que está descargada, ¿no? Y como les había mencionado, son mínimo 5 horas y máximo, normalmente son 12 horas. Ya tenemos un día, ¿no? Al día siguiente tenemos que esperar que repose. ¿Okay? Para ser probada tiene que ser probada en fría. Luego se prueba la batería y pues se da el resultado se da el resultado de la batería. Eso normalmente nos demora entre 2 y 3 días. ¿Okay? Más el tiempo que se demore en recoger la batería de sus instalaciones y devolverla, que normalmente es una semana, ¿no? Entonces el tiempo de entrega está más o menos en 10 días, aproximadamente. ¿Ok? Chicos, ¿más preguntas hasta ahí? Con esto quedaría por terminada la presentación, la capacitación. Por favor, Eh, ayudaría mucho que hagan sus preguntas. sí, Javier, yo tengo una consulta. ¿Podrías comentar cómo es el almacenamiento correcto de una batería? Sí, correcto. Las baterías normalmente se almacenan en un ambiente que no sea cerrado, o que tenga ventilación, que no esté en la intemperie y no esté expuesto al calor ni al polvo, al polvo o humedad del ambiente. No, tiene que ser un ambiente seco y ventilado. ¿Sí? ¿Para qué? E incluso tiene que ser almacenado sobre parihuela, ¿no? Sobre parihuela. No hay que almacenar la batería sobre objetos metálicos. ¿Ok? ¿Por qué? Por el efecto de temperatura influye mucho en la descarga de la batería. ¿No? Por eso tiene que estar ventilado. Y el polvo, pues, podría obstruir los tapones, ¿no? Los tapones de dosificación o gasificación. Hay que tener bastante cuidado que no haya mucho polvo o humedad en el ambiente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por favor. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, batería Etna S1227 Pro LM. La misma batería. Este modelo de batería se presentó problemas a los 6 meses de uso. No soportaba la carga. Se realizó carga lenta, arrancaba el bus y cuando el bus se apagaba y se quería dar arranque, al día siguiente ya no tenía carga. A ver, chicos, esto de acá, en el tema de buses y camiones hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Generalmente en estos buses interprovinciales hacen mantenimientos, ¿ok? Hacen mantenimientos y limpieza, ¿no? La limpieza es diaria. ¿Okay? En este caso hay que evitar que se use directamente la batería, ¿no? Con el motor apagado, ¿no? Generalmente hay que hacer limpieza o mantenimiento con el motor encendido, ¿no? Si yo hago esa operación constantemente todos los días, todas las semanas, todos los meses, le voy a quitar vida útil a mi batería y voy a terminar sulfatando las placas de la batería. ¿Qué sucede cuando yo cargo una batería? Levanta voltaje. ¿Okay? Todas las baterías levantan voltaje si es que no está cruzada. Si no está cruzada, todas levantan voltaje, pero no todas levantan concentración de ácido
¿no? Remueven todos los cristales de sulfato acumulados alrededor de la placa. En ese sentido, si yo tengo una batería expuesta de cargas profundas constantemente, su tiempo de vida útil se me va a reducir y su autodescarga o descarga va a ser mucho más rápido que otras baterías que trabajan normalmente. Hay que tener bastante cuidado con el tema de utilizar la batería directamente sin tener el motor encendido, ¿sí? Ahora, ¿hasta cuánto es la carga máxima en la batería de arranque de 24 voltios? Bueno, no hay baterías de 24 voltios, son baterías conectadas en serie, de 12 y 12 voltios, ¿no? El voltaje máximo por batería cargada es de 12.7. Por 2 estamos hablando de 29.4 voltios. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Me parece que ya no hay más preguntas. Ahí hay otra pregunta en el chat. Perdón, 12.7 voltios por 2 serían 25.4 voltios, muchachos. Me estoy equivocando. Una batería cargada son 25.4 voltios. Chévere. No sé si hay alguien más. A ver, la salida del alternador, como les había mencionado, o sea, la salida del alternador es de 14.5 voltios. Si tú tienes una salida para una batería de 24 voltios, es por 2. 14.5 por 2 sería 29 voltios, o máximo. Hasta ahí todavía tolera la carga de la batería. ¿Sí? No hay que superar ese voltaje. Pero yo les había mencionado que un voltaje ideal de carga debería ser como máximo de 14.2 voltios. Por 2 serían 28.4 voltios. Es lo ideal. La batería cruzada o en corto solo tiene una medida baja de voltaje. Sí, la batería cruzada o en corto te va a medir menos voltaje. En la mayoría de casos. Solo en baterías que están iniciando con el cruce, generalmente la concentración de ácido baja, ¿no? Y el voltaje baja de a pocos, pero finalmente termina cruzada la celda y perdiendo voltaje total en una celda. Bueno, en el tema del almacenaje de la batería de existencias, Juliano, ¿nos podría volver a repetir, por favor? En baterías vencidas, como les había mencionado, o sea, hablamos de baterías vencidas, baterías Z profesional que han cumplido 4 meses, alto desempeño 5 meses y Platinum 6 meses. Si están dentro de ese límite, yo puedo recargarlas. Pero ¿qué pasa si una ENA profesional se me fue el año? No la instalé durante todo un año. Esa batería ya no debería instalarla. Es una batería que va para merma. No va, es una garantía que va a volver. Ustedes dan garantía a partir de que la batería se instala, pero nosotros no le vamos a recibir garantías en una batería instalada después de un año. Esa batería ya es un problema que va a regresar de todas formas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, para concluir, lo que debemos evitar en la batería, ¿no? Son dos cosas, nada más, ¿no? Evitar que se sobredescargue y evitar que se sobrecargue, ¿no? Cuidando que el sistema de arranque, el sistema de carga, ¿no? Estén en buenas condiciones, nosotros vamos a asegurar una vida útil, vamos a superar la vida útil que el fabricante dé en garantía, ¿no? Siempre y cuando hagamos un buen cuidado y uso de la batería. Bueno, chicos, fue un gusto. Conmigo será hasta la próxima. Cualquier cosa, Alexander les va a dar mi correo, cualquier cosa me escriben. Y la presentación se me va a pasar a través de Alexander. Y chicos, buen día. Gracias.